Muchas gracias. Le agradezco a la organización por la invitación. Iba a agradecer a Daisy, pero no está todavía, así que ahí la voy a cobrar quien entró a verme. Em, este es un tema bien controversial para los que nos dedicamos a este tema. Nosotros los infectólogos pediátricos que vemos pacientes con VIH nos reunimos todos los meses y este es un tema que ha surgido cada tanto tiempo. Me gustaría conocer su opinión. Para mí es algo nuevo estar en un simposio con profesionales que atienden a pacientes con VIH. ¿Quién de ustedes está a favor de la lactancia en mujeres que viven con VIH? Me gustaría saber su opinión, que levante la mano. Súper. Me imagino que el resto tiene dudas o está en contra, ¿no es cierto? Probablemente nos pasa a todos. Yo comencé con este tema hace un tiempo y he ido cambiando de opinión, así que les voy a contar un poco la evidencia. Obviamente todavía queda mucho para conversar de esto. Perdón, muy sensible. Ahí están los temas que voy a tratar. Iba a contar algo de epidemiología, pero creo que no vale la pena porque ya se ha hablado harto de eso. Así que sí contarles, ¿no es cierto?, que respecto a los niños, ustedes saben que niños, niñas y adolescentes tienen baja incidencia respecto a la población general que viven con VIH, pero sí una alta mortalidad y una menor cobertura al tratamiento. La gran mayoría se contagia a través de la transmisión vertical. Obviamente también hay un porcentaje de transmisión horizontal que nos preocupa mucho, pero siempre ha sido vertical el foco para los infectólogos pediatras. De la gestante con VIH en América Latina, el acceso a TAR disminuyó el último año. La información que tuve acceso en 2021, solo un 63%, y la transmisión vertical no ha logrado bajar lo que uno quisiera, de un 22 a un 17% en América Latina. Afortunadamente, nuestro país tiene una realidad muy distinta. El diagnóstico precoz en recién nacidos, es decir, hacer el diagnóstico antes de los 6 meses de edad, es de solo un 35%, y cuando vi este porcentaje me alarmé. Yo tengo una población quizás pequeña en Osorno, pero a nivel nacional, nosotros todos los niños prácticamente los descartamos a los 4 meses, ¿ya? Es decir, nosotros sí tenemos un diagnóstico precoz o un descarte precoz de los hijos de madre con VIH. Y aunque la tabla no permite quizás ver mucho, nuestro porcentaje de transmisión vertical es menor del 2%, se acerca al 1,4, 1,5, por lo tanto son muy buenos números. ¿Qué otros datos? Bueno, el promedio de edad de las gestantes de 30 años, un porcentaje bastante mayor de educación media o superior, pero un 20% con algún tipo de adicción a drogas o alcohol, que por supuesto puede afectar nuestra atención. El del último dato, un 46% eran extranjeras, principalmente de Haití. Muchos deben conocer este gráfico, esto ha sido clave en la prevención de transmisión vertical. Primero, conocer que el VIH se transmite principalmente al momento del parto y de la lactancia, es decir, las últimas etapas del parto son claves para que mi recién nacido se vea expuesto y eventualmente se pudiera contagiar. Antes del protocolo, esto cambió el paradigma para nosotros. Protocolo 74. Antes de esto, la transmisión era de más o menos un tercio, es decir, 30% de transmisión vertical en mujeres con VIH hacia sus hijos, y gracias a este protocolo la transmisión cayó ostensiblemente. Entonces, ¿qué podemos hacer, no es cierto? ¿O qué estamos haciendo? La detección universal con un inicio de terapia lo antes posible en una embarazada, ¿no es cierto? Se le ofrece sidobudina en el momento del parto. La vía del parto, esto obviamente ha cambiado, ustedes lo saben mejor que yo. Podemos ofrecerle entonces un parto normal o no cesárea en caso de una carga viral baja. Y al bebé, perdón, protocolo 76, al bebé le hacemos una serie de medidas para prevenir la transmisión, que incluye el inicio de sidobudina en las primeras 6 horas de vida, ¿no es cierto? Antes eran por 6 semanas, lo hemos acortado a 4 semanas en aquellos bebés de bajo riesgo. Ahora está la tendencia de categorizar a los bebés entre bajo y alto riesgo, algo que se está haciendo por ahora como off-label, porque todavía no contamos con una guía que lo respalde, pero la evidencia internacional así lo hace. Y una de las grandes medidas que se hacen en el recién nacido en nuestro país es suspender la lactancia materna. Sin excepciones, todas las madres, ¿no es cierto?, se les da cabergolina si es necesario para evitar la lactancia, y con eso nos ha permitido mantener una tasa menor del 2%. Este trabajo es bien interesante, quizás lo conocen, era de parejas cero concordantes, ¿no es cierto?, en donde se evaluaba el riesgo de la mujer por actividad sexual de contraer el VIH, sabiendo, y aquí de fondo ellos demostraron que una mujer no VIH, si se compara, perdón, una mujer no gestante, no embarazada, comparada con una mujer embarazada, las embarazadas tienen mucho mayor riesgo de contagio, ¿ya? Y eso sobre todo se ve, y este trabajo así lo muestra,
ese riesgo de contagio se ve después, en el fondo, este es embarazo precoz en las primeras 13 semanas, luego embarazo tardío y posparto. Y lo que ellos observaron eran más de 2.500 parejas, 800 se contagiaron y de ellas 80 niños tuvieron además transmisión vertical. ¿Qué vieron ellos? Que el mayor riesgo de que las mujeres se contagiaran de VIH era en el posparto y en el embarazo tardío. Ahora, ojo que este análisis lo hicieron posteriormente descartando variables como edad, uso de condón, carga viral de la madre, ¿qué más? Uso de PrEP, ¿ya? Es decir, evaluaron muchas de estas variables para determinar entonces que el momento del embarazo ¿ya? Y el posparto son claves también para aumentar el riesgo de una mujer de una mujer a contagiarse. Y acá probablemente no ven mucho, pero abajo está, aquí está la carga viral de la pareja, ¿ya? Y la probabilidad entonces de una mujer de contagiarse. Y por supuesto que, bueno, acá abajo es una mujer no embarazada, que en teoría entonces son las que se contagiarían menos. Y acá arriba es el posparto, es decir, una mujer no VIH con una pareja VIH positivo, solamente por el hecho de estar embarazada y en especial en las últimas etapas del embarazo, tiene un mayor riesgo de contraer la enfermedad, ¿ya? O la infección. Por lo tanto, es una población que debemos estar siempre alerta. Ahora, ¿qué sabemos de la lactancia y de riesgo de transmisión vertical? Que la carga viral es el mayor predictor de transmisión vertical. Parece ser que el punto de quiebre son 50 copias, algunos hablan de 100 copas para arriba, ya el riesgo es muy alto. Que existen otros factores de riesgo además de la carga viral, como obviamente si una mujer se detecta VIH en el embarazo, por supuesto que es mayor riesgo. La adherencia a la terapia, que exista inadecuados controles perinatales, mujeres con adicción, carga CD4 bajo, que tengan otras ITS y por supuesto que no se haya podido cumplir bien el protocolo. Todo esos son factores que no aumentan el riesgo de transmisión vertical. Pero ojo que mujeres que se controlan bien, ese riesgo puede llegar a ser tan bajo como el 1%, es decir, sobre todo en el mejor escenario para nosotros, mujeres con diagnóstico previo, que deciden embarazarse, que se mantienen indetectables durante todo el embarazo, esas mujeres tienen un riesgo de solo 1% de dando pecho de contagiar a sus bebés. ¿Ya? Y la transmisión vertical en el parto de estas mujeres que son así todo perfecto puede ser tan bajo como 0,05% y esto ocurre principalmente por riesgo obstétrico, es decir, la mujer hizo todo bien, pero hubo algún problema con parto prematuro, problemas con la placenta y eso puede ocasionar una transmisión vertical y si no, como les digo, darle pecho a su bebé durante los primeros meses, cuando todo salió bien, el riesgo es tan bajito como 1%, pero con varios cosas que tenemos que tener en cuenta antes de decir, ¿no es cierto?, que el riesgo es tan bajo que hagámoslo nomás. Principales beneficios de la lactancia. Por supuesto que la lactancia tiene innumerables beneficios, si no, no nos estaríamos cuestionando esto. Simplemente mantenemos la suspensión de la lactancia y nos olvidamos de este tema. Pero la verdad es que sí existen beneficios, ¿no es cierto? Sobre todo, tanto para la madre como para el bebé que nace, y estos son parte de los motivos por el cual muchísimas mujeres en el mundo están exigiendo su derecho a amamantar a sus bebés. Y esto es un problema que además tiene una inequidad, porque como pues, vamos a ver más adelante, mujeres en países de menores recursos sí están amamantando a sus bebés y mujeres de, comillas, primer mundo no lo están amamantando. Por lo tanto, igual existe una desigualdad que nos hace pensar si lo estamos haciendo bien. Bueno, entonces, la prevención sobre enfermedades crónicas que se sabe hace mucho tiempo, mejora el desarrollo del sistema inmune. De hecho, los bebés al nacer son pocas las cosas que le podemos ofrecer para ayudarlos. Vacunas, lactancia materna y mantener un buen peso son los tres pilares para que un bebé no se enferme tanto. También está asociado a mayor coeficiente intelectual, bueno, la protección contra agentes infecciosos mediante la transmisión de anticuerpos, menor incidencia de caries, incluso la fonoarticulación del lenguaje. Esto quizás no lo ven bien, pero en el fondo, en este gráfico, al lado izquierdo están los bebés y al lado izquierdo las madres y las múltiples complicaciones que un bebé tiene cuando no es alimentado por lactancia materna, que incluye la aparición de enterocolitis necrotizante, sepsis, infecciones, etcétera, y también a largo plazo, como por ejemplo obesidad, asma, diabetes, etcétera. Y ahí para las mujeres también puede haber aparición de síndrome metabólico, se demoran más en recuperar el peso cuando no dan lactancia, por ejemplo, que una cosa que uno ve de manera casi inmediata.
Se ha hablado de que la leche materna podría tener cierta capacidad antiviral y que inactiva el VIH. Una vez, por ejemplo, se ha demostrado de forma experimental que si se deja a temperatura ambiente por 30 minutos, esto podría alterar la envoltura viral, los lípidos de la leche, ¿ya? Pero es algo que nuevamente es bastante teórico y por lo tanto no es un sustento quizás tan grande como para tomar decisiones. Y por otro lado tenemos que sí se ha demostrado, ¿no es cierto?, presencia de virus en glándula mamaria, en leche extraída, que incluso mujeres que son indetectables en sangre pueden eventualmente transmitir el virus a sus bebés y eso ha sido entonces la mayor preocupación en los últimos años respecto a la lactancia. ¿Qué pasa con la lactancia y una mujer VIH positiva? Bueno, una mujer VIH positiva tiene una carga viral, ¿no es cierto? Que cuando es indetectable, ya lo vimos, el riesgo es menor, pero si el virus está circulando, llega a la glándula mamaria y en la glándula mamaria tienen que pasar, o desde ahí en adelante, tienen que pasar tres cosas para que el bebé eventualmente se contagie. Tiene que atravesar el epitelio de la glándula mamaria para llegar a la leche. En la leche se ve enfrentado el virus asociado a células, el virus libre o el virus en vesículas, se ve enfrentado a una respuesta inmune materna, sobre todo mediada por IgA. Por lo tanto, una madre con un sistema inmune deficitario puede verse afectado, ¿no es cierto?, esta etapa, favoreciendo entonces el escape del virus. Y luego entonces el lactante, cuando toma la leche, este virus puede acceder a su sistema linfático a través de las amígdalas, puede atravesar el epitelio respiratorio o, al parecer, el más importante, que atraviese el lumen intestinal y así llegue a la sangre y eventualmente se contagie ese bebé. Este es un metaanálisis con 9 ensayos clínicos en África, donde mostró que casi 6.000 mujeres con 4.000 niños amamantados, en donde no hubo terapia antirretroviral, se infectó un 24% de niños. Muchos fueron precoces, pero también hubo un porcentaje no menor que se infectó por vía postnatal, es decir, lactancia materna. Y a mayor lactancia materna, el riesgo iba aumentando, obviamente, de contraer la infección. Es decir, ¿no es cierto? Mientras más toma el pecho, más probabilidad que finalmente se contagie. Entonces, acá uno va viendo los beneficios, ¿no es cierto? Una mujer sin la infección tiene una serie de mecanismos con el cual, mediante la lactancia, va protegiendo a su bebé, y una mujer con el virus, ¿no es cierto? Uno puede contagiar de estos 3 virus que son los más importantes para la lactancia. De hecho, en nuestro país, tener uno de estos 3 virus es contraindicación para dar pecho. Y tiene una inmunidad alterada, ¿no es cierto? Lo cual le da tanto riesgo a ella como a su bebé. ¿Cuáles son los factores de riesgo nuevamente que aumentan? Ya nombré varios de ellos, ¿no es cierto? La carga viral, la duración de la lactancia materna, la severidad de la inmunodeficiencia también, como les decía, puede ser clave. Y esto es algo que es bastante común en las madres que dan pecho, o al menos sucede, ¿no es cierto? Que son la grieta en el pezón, las mastitis, que en el fondo heridas, ¿no es cierto? Sabemos que el mecanismo se ve aumentado, lo mismo que podría pasar en la vía sexual, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es algo que igual se debe considerar. Y otras cosas que han sido observadas en distintos estudios, que también la introducción de la alimentación mixta, es decir, vamos a ver qué es mejor cuando se decide dar pecho, que se dé exclusivamente pecho antes que se dé una alimentación mixta, pecho fórmula, o que se introduzcan los sólidos precozmente. Desde 2010 o el 2010 fue uno de las primeras veces donde se comenzó a plantear esto, ¿no es cierto? De, ok, ¿qué pasa si permitimos a las madres que amamanten a sus bebés? ¿Ya? Con un requisito mínimo donde el sistema de salud debe detectar oportunamente a las gestantes, ofrecer terapia, ¿no es cierto? Y disponer de exámenes de laboratorio para el seguimiento y equipo de salud capacitado. Probablemente esas cosas las cumplimos, ¿no es cierto? Entonces, yo considero que Chile está en esta etapa intermedia donde, por supuesto, que no somos un país desarrollado, por lo tanto, no puedo compararme con Inglaterra, Estados Unidos, son probablemente de los que más están abogando por esto, pero sí estamos mucho mejor que nuestros pares. Por lo tanto, eso hace que la decisión probablemente en nuestro país comience a ser más selectiva y luego quizás algo más generalizado. Bueno, ¿qué se debe considerar? Como les decía, en la mayoría de los estudios lo que plantean es lactancia por 6 meses exclusiva, como lo hacemos con todos los bebés que son hijos de madres no infectadas. Y sí ofrecerle
al bebé, bueno, obviamente estamos hablando de madres que sí van a estar controladas, indetectables, ¿no es cierto? Una mamá modelo. Le vamos a ofrecer al bebé terapia antirretroviral, que puede ser con 2 drogas, durante el periodo en que está amamantando. Y en caso que se deba suspender la lactancia, por ejemplo, por una mastitis u otro motivo, entonces obviamente partir con fórmula. Por supuesto que hay que ver el contexto socioeconómico, hay que ver el tema de los controles, como se nombraba, esto va a necesitar más controles, más exámenes y alguien se tiene que hacer cargo de eso. Si decidimos mantener el tema de la fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Yo le entrego una receta mensual a esa mamá para que le dé fórmula a su bebé. Es una buena fórmula, es Similac 1, que es una fórmula maternizada. El hecho que tenga que dar una receta mensual significa que me aseguro que mensualmente esa mamá va a ir a retirar su leche y eso es algo no menor, ¿no es cierto? Bueno, esto no es un problema, uno creería que, bueno, uno creería que no es tanto problema, pero no está asegurada el agua potable en todas las poblaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, enseñar muy bien a preparar la mamadera, pero en general sabemos que esta es una forma segura de poder alimentar a los bebés hijos de madres con la infección. Hubo una actualización en el 2016 por la OMS, donde, ok, dijeron, parece que sí es seguro alimentar a los bebés vía lactancia materna, pero por favor avale una terapia de por vida para la madre, mantenga una consejería apropiada, ¿no es cierto? Y lo importante es que tampoco se debe restringir, se habla mucho de 6 meses, pero hay otros países que dicen no, u otras organizaciones que dicen 6 meses perfecto, pero si la madre quiere mantener la lactancia, permítaselo. En el fondo aquí lo que se está haciendo hincapié es no juzguemos, acompañemos, ¿no es cierto? Y que se pueda permitir quizás en el mediano plazo esta posibilidad de alimentar a los bebés con lactancia. También hay evidencia de que se puede inactivar el virus mediante baño María, ¿no es cierto? Se extrae la leche, se coloca en un frasco de vidrio, se calienta para llegar a los 100 grados y luego se deja temperar a temperatura ambiente. Hay harta evidencia de que esto es una buena medida para inactivar el virus y si se fijan, la carga viral, bueno, ahí carga viral mediante esta técnica de calor baja a niveles cero y por lo tanto podría ser también una alternativa complementaria a lo que estamos haciendo, pero requiere extracción de leche, cosa que no es tan habitual de hacer en nuestras madres. Esto es también una guía entonces que recomendaba que los objetivos según política instaurada en el país, tenemos entonces estas dos opciones válidas, que la suspensión de lactancia materna disminuye la transmisión a menor a 2% cuando se suma a la otra intervención y que puede ser, si todo salió bien, preparto, posparto más lactancia materna suspendida, ese riesgo llega a cero. Y con lactancia materna, la transmisión en este paper hablaban de un 5%, pero en Estados Unidos ese porcentaje lo manejan en 1%. ¿Ya? Es decir, con todo bien, más lactancia, el riesgo es de 1 en 100. Nuestra normativa sigue prohibiendo, como les decía, de manera generalizada a todos, ¿no es cierto?, no lactancia materna. Y esto es de las últimas cosas que se está comentando, ¿no es cierto?, en los círculos de VIH, que tiene que ver, es un artículo del 2024, de ahora, con una experiencia en 3 mujeres, ¿sí? No es algo poblacional, pero una experiencia interesante, donde aquí comparan una mujer de controlador elite, ya que llevaba años con carga indetectable, una mujer que recibe terapia antirretroviral y lleva, si no me equivoco, 5 años indetectable, y una mujer VIH negativa que va a ser el control. Y lo que ellos hicieron entonces de manera semanal y por varias semanas fue evaluar entonces qué pasaba con la leche extraída. Y ellos entonces cuando buscaron carga viral no detectaron en ninguna de las 3 mujeres. Cuando buscaron VIH asociado a células eran cantidades no considerables, es decir, prácticamente para las 3 mujeres era cercano a cero. Y después entonces cuando evaluaban esas copias de virales, había una sola mujer que tuvo algunas copias detectadas en la leche, pero con tantas mutaciones que se consideraba un virus no replicante. Es decir, para las 3 situaciones
no habría evidencia de que exista cantidad de virus importante y por lo tanto el riesgo de adquirir la infección sería muy bajo. Por lo tanto, esto está sonando y vuelvan a plantear entonces la necesidad al menos de conversar este tema y plantearlo, ¿no es cierto?, ¿qué haremos nosotros como país? Por lo tanto, para ir terminando, en la guía de Estados Unidos 2024, respecto a este tema, ¿qué dicen? ¿No es cierto? Que debemos lograr una carga viral indetectable con terapia durante el embarazo y posparto y que con eso el riesgo baja a menos del 1%, pero no es cero. Y entonces uno tiene que ser claro. Si usted quiere dar pecho, fantástico, pero debe saber entonces que existe un riesgo de un 1% de posibilidad de contagiar, que obviamente debemos también favorecer o recomendar el uso de fórmula láctea, especialmente en aquellas que no logran entonces este buen control. Que las mujeres con VIH en terapia y que sean además indetectables, ellas puedan elegir amamantar y que esto debe ser apoyado por parte del equipo médico y que este apoyo debiera ser desde las primeras etapas, es decir, lo que ellos recomiendan es que la decisión o no de amamantar esté desde el día uno, más o menos en la discusión, es decir, desde la etapa preconcepcional o concepcional, porque es una decisión que debe considerar todas estas aristas. Ojo que este porcentaje cercano a 1 es en aquellas gestantes que partieron con terapia entre el segundo y tercer trimestre, es decir, no contempla a aquellas embarazadas con el diagnóstico en el parto. Cuando se elige la lactancia, como les decía, la evidencia, que es lo que existe, es que ojalá sea por 6 meses, que es mejor dar una lactancia mixta, es decir, con fórmula, que la introducción de sólidos debe ser a los 6 meses, como recomendamos actualmente a todos los niños, que debe haber una buena asesoría de lactancia, tratar precozmente complicaciones como mastitis. En ese caso, lo que se recomienda es suspensión de la lactancia, volver a la fórmula o a la extracción y luego retomar la lactancia materna cuando este episodio esté controlado, al igual que si se detecta carga viral positiva. ¿Ya? Estas mujeres van a ser sometidas a exámenes de forma más frecuente y en caso que esté la carga viral positiva, la idea sería parar la lactancia, reevaluar en 1 o 2 semanas y si se mantiene positiva, se deberá suspender la lactancia. Esto es un triángulo de seguridad que lo mencionan los británicos. Como les decía, también ellos están muy presentes en este tema y ellos comentan de que para que no exista transmisión mediante la leche materna, no debe haber virus, por lo tanto, madres indetectables. Tiene que haber mamas sanas, es decir, hay que estar chequeando, ¿no es cierto?, que no hayan grietas, lesiones, qué sé yo. Y también Happy Tums, que tiene que ver con la guatita de los bebés, es decir, se sabe que si un bebé está cruzando con diarrea, por ejemplo, o algún otro episodio gastrointestinal, hay un aumento de la circulación, pueden haber lesiones en el epitelio, por lo tanto, un riesgo aumentado de contagio. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de estas 3 aristas en los bebés que se amamantan, ¿no es cierto?, de madres positivas. Esto es lo que hacen en los británicos, ¿no es cierto? Y es un poco lo que también uno debe conversar con aquellas madres que, por ejemplo, ellos cada 4 semanas testean a la madre y al bebé, principalmente, ¿no es cierto?, para la carga viral, ¿ya? Que es mucho más de lo que hacemos actualmente. Para los que no saben, nosotros testeamos al hijo de madre VIH positiva al nacer o dentro de las 48 horas, entre los 15 y los 30 días, y después testeamos al tercer mes de vida. ¿Ya? Y con eso, nosotros con esas 3 punciones, hacemos el descarte de VIH. En este caso, el número de punciones, como se dan cuenta, aumenta e incluso se testea posterior al término de la lactancia porque han habido casos en donde el contagio se ha diagnosticado varias semanas e incluso meses después de suspendida la lactancia. Por lo tanto, este es un tema que debemos abordar como país, dada la actual evidencia. No sé qué les ha pasado a ustedes como equipo. Puede ser que ya las mujeres lo están pidiendo. En mi caso, la mayoría de las mujeres con sus bebés llegan muy asumidas que no pueden dar pecho, llegan ya con la lactancia suspendida porque llegan conmigo a las 2 semanas. Por lo tanto, creo que en nuestro país todavía está muy clara la situación para la mayoría de las mamás, pero con esto de la globalización, internet, redes sociales, yo creo que va a ir cambiando. Es una discusión, como les decía, que debe partir muy precoz. Debemos evitar el juicio moral, ¿no es cierto? Y
¿no es cierto? Yo creo que con este tema se ha avanzado mucho y por lo tanto creo que la idea es seguir avanzando, pero se requiere de una estructura muy clara respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser los controles? Y quizás la madre entonces tiene que ver esto, ¿no? Vamos a pinchar más a tu bebé, vamos a pincharte más, vamos a darle terapia a tu bebé más prolongada, que eso igual puede traer algunos riesgos asociados y por lo tanto se deben tomar todas esas consideraciones al momento de decir, ok, asumo esos riesgos porque quiero amamantar a mi bebé, ¿ya? Por lo tanto, es una decisión que probablemente va a ser individual, ¿no es cierto? Y todo el equipo que participe, que trabaja con estos pacientes, debe participar para poder decidir. Muchas gracias.